Hey, ¿qué onda? Yo soy Diego Segura y en este video te voy a hablar acerca de la adicción a la pornografía, así que quédate conmigo. ¿Sabes cuáles son los sustitutos del porno? Bueno, los sustitutos del porno son básicamente aquellos que te incitan a liberar dopamina en tu cuerpo, pero que no necesariamente es pornografía. O sea, básicamente es como este contenido que te da deseo sexual, pero que no muestra, no sé, ni genitales ni partes en los cuales se tienen relaciones sexuales. Pero puede ser como algún estímulo al cerebro, como por ejemplo puede ser una mujer en bikini. ¿Es difícil dejar de ver pornografía? Bueno, pues básicamente lo más complicado está entre el día 4 y el día 7, que es cuando las personas básicamente empiezan a sentir que su cuerpo les pide ver este tipo de contenido para liberar dopamina, pero después de 3 meses de dejar de ver pornografía, tu cuerpo ya se acostumbró y ya no empiezas a sentir nada que tenga que ver con el síndrome de abstinencia. El consumir pornografía te presenta una mayor probabilidad de tener sexo esporádico. El consumo de pornografía te presenta una mayor probabilidad de tener sexo con amigos. El consumir porno hace que tengas un mayor deseo sexual. Cuando ves pornografía vas a querer un mayor número de encuentros sexuales. Cuando ves mucha pornografía vas a querer tener múltiples parejas sexuales. Normalmente las personas que ven pornografía desde muy pequeñas tienden a tener una iniciación sexual más temprana. Uno de los problemas que está generando la pornografía en estos tiempos es que, como en los videos no utilizan preservativo, las personas cuando tienen sexo casual con personas desconocidas tampoco utilizan preservativo, y esto genera muchísimas infecciones y embarazos no planeados. Las personas que ven pornografía violenta tienden a ser más violentos en su relación de pareja. Normalmente las personas que consumen más contenido pornográfico violento son aquellas que fueron víctimas de violencia familiar de pequeños. Las personas que tienden a consumir más pornografía violenta son aquellos que fueron víctimas de violencia familiar de pequeños. Normalmente las personas que empezaron a ver pornografía desde pequeños sufren problemas de ansiedad, depresión, tabaquismo, alcoholismo y el uso de otras sustancias. La pornografía siempre ha existido desde hace miles de años. La cuestión es que se fue modificando de ser dibujada en una pared a estar en realidad virtual. El país que más ve pornografía en Latinoamérica es México. El segundo país que más ve pornografía en Latinoamérica es Brasil. El tercer país que más pornografía ve es Argentina. El rango de edad que más pornografía ve es de los 25 a los 34 años. Los dispositivos más utilizados para ver pornografía son los celulares. El 83% de las personas ve pornografía en su celular. De los teléfonos utilizados para ver pornografía, el 54% son Android. Las personas que son usuarios de Android ven más pornografía que los de iPhone. Normalmente las personas que suelen ver bastante pornografía tienen problemas de ansiedad y de depresión. Un desencadenante de la adicción a la pornografía es el malestar emocional intenso. Muchas personas ven pornografía porque se sienten muy estresadas y de esta manera quieren relajarse. El problema es que cuando se vuelven adictas a la pornografía necesitan ver pornografía si no se estresan. Entonces empiezan para relajarse, pero después se estresan si no la ven. Entonces, como quiera, viven estresados. Muchas personas empiezan a ver pornografía porque se sienten tristes y solitarios. Muchas personas empiezan a ver pornografía porque tienen problemas hormonales. Muchas personas se vuelven adictas a la pornografía por los cambios hormonales. Esto le pasa mucho a los adolescentes. Las empresas se tuvieron que sexualizar porque las personas ven tanta pornografía que ya ningún estímulo les llama la atención. Por eso es que muchos anuncios o muchas películas, series, lo que sea, necesitan poner escenas sexuales para poder llamar la atención del público. Muchas veces las personas piensan que empezar a ver pornografía no está mal y que lo pueden controlar, que es normal, que es de vez en cuando, pero llega un momento en el cual empiezan a tener tanta adicción a la pornografía que se pierde el control en su uso. El ver pornografía muchas veces trae problemas de pareja porque las personas prefieren estar viendo pornografía que estar con su pareja. Lo malo de ver tanta pornografía es que hay veces que vas a querer ver pornografía en lugares donde normalmente no verías pornografía, como puede ser el trabajo o el transporte público. La insatisfacción sexual que tienen las personas que son adictas a la pornografía se debe a que muchas veces quieren que su pareja haga cosas que ven en los videos, pero no va a pasar porque no son reales. Está comprobado que las personas que ven constante pornografía tienden a tener problemas de aprendizaje y pérdidas de memoria. El consumo excesivo de pornografía afecta el volumen de materia gris en la parte derecha del cerebro, y este tejido neuronal se relaciona con la inteligencia. El 80% de los hombres y el 40% de las mujeres a nivel mundial ve pornografía.
pornografía. La pornografía se incrementó en un 90% debido a la pandemia. A medida que las personas consumen más contenido pornográfico, van volviéndose más permisibles en lo que hacen y lo que ven. Entonces, una persona que ya lleva tiempo de adicción a la pornografía, cuando empezó, no veía cierto tipo de contenido porque le parecía muy violento o muy asqueroso. Pero después del tiempo, ese contenido que al principio no quería ver es lo que ahora ve todos los días. Quien ve pornografía frecuentemente tiende a perder el interés por las personas reales. Quien ve pornografía constantemente tiende a ver a las personas después como simples objetos sexuales para satisfacerse. En el año de 1953 se publicó la primera revista Playboy y eso detonó la industria de la pornografía. ¿Sabías que desde el año 2004 la industria de la pornografía ya facturaba más que Netflix, Apple, Google, Yahoo, Microsoft, Netflix juntos? Las empresas tuvieron que empezar a poner contenido sexual en sus videos, películas o series porque las personas ya son tan adictas a la pornografía que necesitan ese tipo de estímulos para poder tener atención y que las series, las películas, los anuncios sean exitosos. Normalmente los adolescentes, cuando empiezan a ver pornografía, al ver que no utilizan preservativo en los videos, cuando tienen su primera relación sexual no utilizan preservativos y por eso empiezan las enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no planeados. La pornografía muchas veces se relaciona con la esclavitud sexual. Muchas veces la pornografía tiene un alto contenido de violencia. Muchos justifican a las actrices porno que ellas quieren hacer esos videos, pero muchas veces cuando las actrices porno llegan a grabar, nunca se les dijo que iban a hacer un video, sino que era una sesión fotográfica o que iban a modelar para una empresa de ropa interior o muchas otras cosas, pero ya cuando están ahí, como ya firmaron un contrato, tienen que hacer ese video. Hay veces que las personas ven tanta pornografía que ya necesitan estímulos muy altos para sentir placer y empiezan a buscar contenido muy violento. Muchas veces los esposos violentos y golpeadores se crean porque se la pasan horas viendo contenido pornográfico violento. Y bueno, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Acuérdate que yo soy Diego Segura. No te olvides de darle like a este video, de suscribirte a mi canal y nos vemos en el siguiente.